Raza Gir lechero: ventajas y desventajas. La raza Gir es la más famosa y apetecida por el ganadero, pero un punto muy importante es que hay que saber distinguir bien, puesto que en esta raza existen dos biotipos, siendo uno biotipo lechero y uno cárnico. Ventajas de la raza Gir. 1. La resistencia al clima tropical. Por ser animales de oreja larga y poseer jiba, es la que mejor se adapta al clima tropical, es capaz de pastar bajo elevadas temperaturas y come cualquier tipo de pasto, incluso los de baja calidad, convirtiéndolos en carne y leche. 2. Animales doble propósito. Son animales capaces de producir carne y leche, siempre y cuando se logre cumplir con los requisitos para que sea capaz de desarrollar sus bondades genéticas. 3. Porcentaje mínimo de problemas de parto. Esta raza no presenta problemas al momento del parto, es capaz de tener a sus crías sin la presencia del ganadero, debido a que sus crías son de bajo peso. 4. Buen precio en el mercado. Debido al marketing que tiene la raza Gir, se logran buenos precios en el mercado, tanto hembras como machos. En resumen, son muchas las ventajas que esta raza ofrece al ganadero, sin embargo, todo lo bueno siempre tiene sus desventajas. A continuación te enumeramos las desventajas de la raza Gir. 1. Confusiones genéticas. Ganaderos adquieren ejemplares con visión lechera, pero por la falta de experiencia la cría adquirida es biotipo cárnico. Para contrarrestar esta desventaja, hay que cerciorarse bien al momento de adquirir un ejemplar Gir. 2. Poca mansedumbre. Los toros tienden a ser más mansos, sin embargo, las vacas no lo son. Acá juegan un rol muy importante las personas encargadas del rebaño, pues si las tratan mal el comportamiento de las vacas se dificulta aún más. 3. Nula tolerancia al frío. Por las características anatómicas que presenta esta raza, arriba de 1200 metros sobre el nivel del mar presenta dificultad de adaptación. 4. No existe la raza Gir lechero, lo que existe es un biotipo lechero y otro cárnico.